El Conde de Saint Germain. Bueno, este me gusta menos porque este es muy aristocrático y muy de encerrarse en el poder país. A ver, personaje longevo que se le atribuye Joan Frien Botte, que fue apresado por el rey, no salió de la cárcel por no revelar la fórmula y después de mucho tiempo, como le reveló el secreto de la porcelana, pues lo dejó salir. Después lo volvió a encerrar porque ya se enfadó, ¿no? Y dijo, sí, pues ahora como me has tenido encerrado tanto tiempo, se lo vició todo el mundo el secreto de la piedra filosofal. Y dijo, sí, y lo volvió a encerrar. O por lo menos eso dijo. Bueno, y tenemos aquí. Otros fueron perseguidos, como fue el caso de... Ay, me iba a caer. Por ejemplo, Michel Sandibogio hizo una transmutación pública en oro en el palacio del emperador Rodolfo II en Praga, afirmando que nunca consiguió hacer la piedra filosofal y obteniendo dichos polvos de un personaje, Alexander Seton, más conocido como el Cosmopolita, que tenemos el libro y se vende por internet muy bien, que no creáis que es difícil de conseguir. Y le hicieron una placa en la misma sala donde se procedió a la transmutación. Es decir, tenemos pruebas. No, es que no hay ninguna prueba, sí. Cada siglo tiene que salir un alquimista a la luz para que la alquimia no muera.
no un alquimista, sino alguien, entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Que por eso yo quería sacar estas bibliografías. Lo que suelen hacer es que le suelen dar los polvos de proyección a otra persona y decirle, mira, te lo doy, pero para que haga transmutaciones en público, si quieres te forras con eso lo que sea, hasta que se le acabe y se le acaba el cuento. Pues en el siglo XX, sí, tenemos una grabada en el programa Directrísimo, que la podéis ver. Esta es otra, pero me refiero a pruebas. Por ejemplo, ahí tiene pruebas. Le hacen hasta la plaquita y todo. Que dicen, no, es que eso se queda escrito y eso puede ser cualquier cosa, o ha jurado por su honor. Yo estoy diciendo pruebas. Van Helmut. Ah, bueno, y gracias a esto, que ya es casualidad de que todos los testimonios coinciden con lo mismo, que para hacer los polvos de proyección tienes que calentarlos y tienes que echarle cera, porque los humos y los vapores contaminan lo que se está fermentando dentro con el calor y hace que no se produzca la transmutación y todo sale el mismo modus operandi. También una cosa muy curiosa. Van Helmont, importante médico, con su libro Ortus Medicinae, jura en su libro por su honor que en 1618 se le presentó un individuo en su laboratorio que le preguntó si creía en la piedra filosofal. Le dijo que no. Aquí no vamos a contar la historia, simplemente Que le dijo que no. ¿Sabes? Digo, no. Y dijo, pues toma. Y transmutó. De hecho, a su hijo le llamó Mercurio por lo mismo. Porque empezó a leer, Mercurio filosofal, no sé qué, polla en vinagre. Vamos. oh, qué altura ya. ¿Qué hay aquí? ¿Qué minutos llevamos? 9, vale. El Becio. Vale. Le pasó lo mismo. Busqué un viejo tubo de plomo, le eché el crisol y llamé a mi mujer. Pam. Aquí está explicando desde, ¿no? Que me dijo un tío que no, yo no quería en la alquimia y me dijo, toma los polvitos. Y lo hice delante de mi mujer, así. Y salió también. Más. Bueno, estos son figuras en el arte de que está viejo y de repente es joven y está perfecto. Los atributos o las virtudes, perdón, no son atributos, son virtudes. Las virtudes de la piedra filosofal. Ah, y Richard Sanfré con su programa directísimo, esta es la del siglo XX. Miradla, en YouTube está entera, todo lo que dura, hora y pico. Además es que él no toca nada, simplemente le da los polvos y ejecuta tú, y ya está, él no hace nada. Aquí, que esto lo aporta la caballa del druida, es la bibliografía en que nos hemos basado siempre, porque es el camino bueno. ¿Sabes lo que te digo? Nosotros buscamos el camino bueno. Y es verdad que le agradecemos a Luis Silva que con su fantástico labor pues nos ha hecho darnos cuenta también de libros que no teníamos, que nos han dado pie a más libros, y hemos sacado nuestra propia bibliografía de libros que no te pueden faltar. El resto ya está. En alquimia no es importante el que tenga más libros y el que tenga más cantidad, sino la selecta, o sea, el que tenga los buenos. Y los buenos son estos. Entonces, ¿para qué va a coger uno que dude si es bueno o no cuando tienen los buenos, los clásicos? Fíjate de esto. Bueno, vamos a pararlo ya.